abrazo virtual a la distancia. Gracias por estar ahí. Quien fue vicepresidente entre el periodo 2013-2018, me refiero al ingeniero Jorge Glass Espinel, se encuentra en calidad de huésped en la Embajada de México en Quito. Su abogado, el doctor Eduardo Franco Loor, confirmó que el día jueves pasado solicitó el asilo, por considerar que el ex vicepresidente es un perseguido político y que sufre una arremetida feroz, ilegal, arbitraria e inconstitucional por parte de la Fiscalía General del Estado, con Diana Salazar a la cabeza. El abogado de Glass solicita este recurso en conformidad con la Convención de Asilo Diplomático de Caracas de 1954. Sin embargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador ha convocado a la embajadora mexicana Raquel Seur. En todo caso, el ministerio manifiesta en un comunicado que no sería lícita una eventual concesión de asilo en virtud del artículo 3 de la Comisión sobre Asilo Diplomático del año 54. Y concluye dicho comunicado que ante un posible otorgamiento de asilo, el Ecuador lo deploraría y que la Cancillería actuaría con absoluta firmeza con base en los altos intereses del Estado. Una docena de policías vigila desde este domingo los exteriores de México en Quito, tras conocerse que allí se refugió el ex vicepresidente Jorge Glass, sentenciado por la justicia ecuatoriana por corrupción, pero en libertad desde noviembre de 2022 gracias a una cuestionada decisión de un juez. El fin de semana, la Fiscalía dispuso a la policía que localice y detenga al ex vicepresidente para que se le practiquen varias diligencias investigativas que no implicaban una orden de prisión. La situación del señor Jorge Glass tiene que ser resuelta en los tribunales, no en las embajadas. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México confirmó la noche del domingo que Glass se encuentra en la representación diplomática en calidad de huésped y que si presenta una solicitud formal de asilo político será analizada. Hasta la emisión de este noticiero se desconocía si fue presentada una petición de asilo. El abogado constitucionalista Aldrin Gómez cuestiona el funcionamiento del sistema de justicia en el país, que permite que personas sentenciadas dejen la cárcel con facilidad. Todo el sistema está podrido. Usted tiene ahora inclusive abogados que te ponen su tarifa, te ponen tus honorarios y ahí te incluyen la dádiva para el juez. El caso del ex vicepresidente ecuatoriano podría repetir uno similar ocurrido ya en el país, el de la ex ministra de Transporte durante el gobierno de Rafael Correa María de Los Ángeles Duarte, quien abandonó súbitamente la embajada de Argentina en marzo pasado, luego de haber permanecido refugiada allí durante más de 2 años y medio. Hoy permanece prófuga de la... Y sobre el caso Metástasis, a diario conocemos más y más chats. Todo esto debido a la brillante e imaginativa idea de doña Diana Salazar de colgarlos en la página web oficial de la Fiscalía, de tal manera que cualquier persona con un poquito de tiempo y ávido de chisme, pues entra y se distrae un poco. Y otro de estos delincuentes famosos desde la pandemia que asoma en los chats es Daniel Salcedo. El próximo 3 de enero del 2024, la Fiscalía vinculará a 8 personas más en la instrucción fiscal por delincuencia organizada. En el caso Metástasis, antes habían sido procesados 31. Al comienzo del operativo Metástasis, 7 personas se fugaron y solo fueron detenidas y procesadas 31. Pero para el próximo año, la fiscal Diana Salazar insistirá y solicitó fecha para vincular al caso a los 7 fugados, entre quienes se encuentran Daniel Salcedo, que ya fue sentenciado por corrupción hospitalaria en tiempos de la pandemia. Además de incrementar la lista de procesados, con la vinculación de la fiscal, conseguirá que la etapa de instrucción fiscal pase de 90 a 120 días. Es decir, tendrá más tiempo para recopilar pruebas que sustenten la acusación. Hoy es el de Daniel Salcedo, específicamente. Gracias a Donald Díaz y a Marcio Urbina por habernos dejado estos perfiles listos. En
las pericias realizadas del celular de Leandro Norero, algunos chats revelaron los contactos que tenía no solo con jueces, fiscales, policías, sino con personajes conocidos en el sistema judicial, como Daniel Salcedo. El 31 de julio de 2020, Salcedo fue procesado por delito de asociación ilícita, recordemos, para la comercialización y venta de insumos médicos en hospitales de Guayaquil. Esa es una de las fotos famosísimas de Daniel en medio de la pandemia por COVID-19. En el camino, Salcedo acumuló penas por peculado, delincuencia organizada, lavado de activos e ingreso de artículos prohibidos a la cárcel y desde la cárcel. En la serie de pruebas encontradas por la Fiscalía, se lee que Salcedo tiene alias Bellito, el alias de Bellito. En los textos se lee que Salcedo pide comprar armas y Norero le envía fotos de 23 armas de fuego y también 26 armas largas. Dentro de Fiscalía General del Estado, Daniel Salcedo registra procesos en 2020 por delincuencia organizada, en 2020 también por falsificación y uso de documento falso, también en 2020 por suplantación de identidad. Todos los casos que les estoy leyendo son de 2020. Delincuencia organizada de nuevo, ingreso de artículos prohibidos, fraude procesal. En 2022 hay un caso por intimidación y defraudación tributaria en 2023. Ahí está, toda una joyita. Salcedo no registra título en la página del CNCIT y actualmente está prófugo de la justicia en el marco de este caso porque alguien avisó que Fiscalía iba a empezar los operativos del caso Metástasis. ¿Quién será? La fiscal Salazar, con toda la complicidad de los medios de comunicación hegemónicos, al caso Metástasis lo está utilizando como cortina de humo de circunstancias que a ella directamente le atañan. Primero, la imagen de la doctora Salazar quedó muy menoscabada, disminuida, mermada por la denuncia y luego demostración del plagio que se hizo a su tesis de grado, denuncia que la realizó el colectivo Acción Jurídica Popular. 3 juristas españoles, quienes representan a la Veeduría Internacional Transparencia Académica, entre ellos Juan Carlos Carbonell, Marco Aparicio y Fernando Flores Jiménez, concluyeron que hay vestigios de plagio en los trabajos académicos de la fiscal Salazar. ¡Qué vergüenza para ella y para el Ecuador como país! Y lo peor digo, es que la mismísima Universidad Central del Ecuador da un fallo favorable a la fiscal, diciendo que solamente se trataba de una impericia. ¡Qué falta de respeto por parte del rector Fernando Sampertegui a todos sus estudiantes! Y qué atropello a la razón, como diría Gardel. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo, todos manoseados. Segundo, el caso Metástasis es mediático y usado a beneficio de Salazar, porque está a punto de llevarse a cabo un juicio político en su contra, por omisión y o retraso de casos evidentes, relevantes y contundentes, como son León de Troya, Pandora Papers, los consejeros ad honorem de Guillermo Lasso, etc. Tercero, Metástasis es mediático porque pocos días antes el teniente de policía Ronnie Rengel afirma que el fiscal Balda manifestó que la fiscal Salazar tenía pleno conocimiento del caso León de Troya y ella misma ordenó que se archive. Esto sucedió en una reunión Zoom entre el teniente Alarcón, el coronel Erazo, el teniente Rengel y el fiscal Balda. Puede ser, amigos, que algo sea cierto en el caso Metástasis. Quizás mucho sea verdadero. Ojalá todos los chats sean reales, aquellas pruebas que se están presentando, y no sean maquiavélicamente montados. Pero aún así, no es digno usar la justicia según el tiempo, según el momento político que se vive. Ya para la injusticia ecuatoriana,
no importan los muertos, no importa la delincuencia, no importa el narcotráfico ni nada. Simplemente la conveniencia del poder, en este caso, la conveniencia de Salazar. Por personajes así, en Ecuador muchos piensan que cualquiera es un señor o cualquiera es un ladrón, y aquel que no llora no mama, y el que no roba es un gil. Carlitos Gardel, Tango Cambalache. Este caso se ha vuelto mediático y la fiscal diseñó para que este caso sea mediático también, digamos, al hacer públicos los chats y dejar en la capacidad de interpretar de cada persona, que puede inclusive ingresar a este lugar que la fiscalía ha abierto para que la gente pueda ver estos cientos o miles de chats, pueda prácticamente forjarse un juicio. Y eso es grave porque en realidad se está manipulando a la opinión pública en un proceso judicial que es legítimo, que es justo, que es necesario, que el país requiere, al menos que sea el primer paso para depurar la función judicial, la policía, el ejecutivo de funcionarios vinculados con la corrupción, pero que al mismo tiempo sirve para intereses particulares y muy personales de la fiscal, por el timing en el cual estalló este caso, que es justamente el intento de enjuiciarla políticamente, y por el tiempo que se tomó, dice que más de un año de investigación para sacarlo a la luz. Así que hay muchos elementos en juego, pero que han dado lugar a esta polémica alrededor de lo que el periodismo finalmente debe hacer y el periodismo está haciendo en realidad. Doctor, ¿cómo está? Qué gusto saludarle, buenos días. Ahora, el problema es que, o sea, uno de los problemas en una situación como la que está atravesando el país ahora mismo tiene que ver con, digamos, la forma en la que desde determinados medios y periodistas manejan la información, porque una forma, digamos, es la que yo leo, el caso Metástasis, y otra totalmente diferente es la que leen el resto de colegas de otros medios privados, etcétera, ¿no? Y eso tiene que ver con las posturas políticas que desde hace mucho tiempo atrás empezaron a adoptar medios y periodistas. Digo, no está mal, una cosa es que tú milites con o coincidas con una tendencia, pero otra cosa es ya, digamos, si esa tendencia tiene que ver con comportamientos que influyen, por ejemplo, a la hora de administrar justicia. Y hemos visto esos comportamientos, ¿no? Es decir, este medio de comunicación que ahora es cuestionado por la propia fiscal y por sus propios colegas, antes buscaba auspicios para organizar obras de teatro que se relacionaban con casos judiciales que buscaban sentenciar a actores políticos. Y ahí no eran criticados, ahí eran aplaudidos y eran hasta felicitados. Y tenían para eso recursos públicos, que eran los que auspiciaban eso. Entonces, digamos, gran parte de la responsabilidad, no solo de lo que le pasa al periodismo ahora, sino de lo que pasa con el país, con la política y con la justicia, sale también de los medios de comunicación y de las actitudes que han adoptado los periodistas. Definitivamente hay una actoría política de los medios de comunicación, es decir, no es ni mejor profesionalmente hablando ni peor profesionalmente hablando la posta. Muchísimas gracias a todos por acompañarme. Gracias por opinar, por discrepar, por comentar. Mañana más.